se le murió un familiar, ya le dio apertura al proceso de sucesión, tiene capacidad para suceder. Si no tienen idea de lo que le estamos hablando, compañeros, en este video. Hola, mi nombre es Julián Bolaño, soy el presidente de la firma Corsinú y junto a mi equipo de trabajo le vamos a estar exponiendo lo que sería el tema referente a la capacidad sucesoral. Sigan viendo. Ya debes de saber que es un proceso de sucesión por causa de muerte, debido a que lo hemos hablado en nuestros anteriores videos. Y si no los has visto aún, ¿qué esperas para verlos? Porque en esta ocasión hablaremos sobre la capacidad sucesoral. Antes de abordar este tema, le preguntaremos a algunas personas para ellas qué es la capacidad sucesoral. Para mí la capacidad sucesoral me puede indicar que es esa permisibilidad que tiene una persona para poder adquirir los bienes de un causante, de alguien que falleció. Pienso que la capacidad sucesoral es como eventualmente la capacidad que se le otorga a cada persona pues, para poder suceder un derecho o un bien con respecto a otra persona que haya fallecido. Es la capacidad de una persona para suceder a otra mediante un proceso. ¿Sabe usted cuál es la capacidad sucesoral y cuál es su importancia en el derecho de sucesiones? La capacidad de suceder lo presupone nuestro Código Civil a todo sujeto de derecho, es decir, toda persona física o jurídica. Es aquella actitud que le permite a la persona ser heredera. Quiere decir de que puede recibir bienes y derechos a la muerte del causante. En concreto, es el artículo 1018 de nuestro Código Civil el que determina que es susceptible de suceder toda aquella persona que no está incapacitada por ley. La importancia de la capacidad recae en saber si una persona es apta o no para suceder a otra, es decir, si puede beneficiarse del patrimonio de este causante. En ausencia de esta capacidad, el heredero no podrá beneficiarse de los bienes de esta persona. ¿Cuáles son los requisitos legales para determinar si una persona tiene capacidad sucesoral? Conforme al artículo 1019 del Código Civil, en su primera parte, el criterio principal para determinar la capacidad es la existencia física, es decir, que la persona esté viva al momento de la apertura de la sucesión. Entonces, la capacidad sucesoral la adquiere quien exista al momento del fallecimiento del causante, sea una persona o sujeto de derecho, sin importar cuál es su sexo, nacionalidad, religión, condición y entre otras. Por regla general, todas las personas tienen capacidad para heredar. La excepción a esto es lo que nosotros conocemos como incapacidad hereditaria. Esta excepción a la capacidad para heredar es válida cuando una persona jurídica o natural no existe al momento de fallecer el causante. La incapacidad se divide en dos clases. Dentro de la primera clase encontramos a la incapacidad absoluta. Esta es aquella que se produce ipso iure y no permite saneamiento alguno. Estas son la inexistencia natural de la persona. Esta consiste en que aquella persona heredera o legataria no exista o esté viva al momento de la muerte del causante, la cual lo podemos encontrar en el artículo 1019 del Código Civil. La otra es la incapacidad absoluta sucesoral de la persona jurídica sin reconocimiento legal. Esta es aquella en que el ente jurídico no exista legalmente, es decir, que no cuente con personalidad jurídica, la cual le otorga derechos en el mundo jurídico. Esto lo podemos encontrar en el artículo 1020 del Código Civil. Seguimos con la segunda clase, donde nos habla que la incapacidad relativa puede estar en casos especiales y las encontramos en dos situaciones claves. Donde la primera la encontramos en el artículo 1022 del Código Civil y nos habla sobre confesores del causante. Y la segunda la encontramos en el artículo 1119 del Código Civil, donde nos trae el notario, testigos y algunos parientes del causante. Encontramos otros incapaces. El primero, animales y cosas. Estos pueden recibir beneficios materiales, pero no derechos jurídicos. Los segundos, seres humanos no concebidos, es decir, nunca han existido. Tercero, ausentes, aunque en Francia se consideran incapaces, en nuestro derecho no. Cuarto, personas en estado de conmorencia. Se presume que ninguna sobrevive a la otra, por lo tanto, no heredan entre sí. ¿Sabe usted cuáles son los efectos de la incapacidad sucesoral frente a los derechos de la herencia? Bueno, el principal efecto de esta es la eliminación o la pérdida de los derechos sobre la herencia. Bien sea estos derechos vengan de unas disposiciones testamentarias o sean asignados por la ley. Es decir, pérdida de derechos de la herencia es sobre la manera de disponer o recibir. Oye,
pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre indignidad sucesoral y capacidad sucesoral? Muy buena pregunta. Es por eso que a continuación vamos a establecer unas diferencias entre estos dos términos. La primera diferencia. Las incapacidades son de orden público. Por ende, si se le asigna algo a un incapaz, esta asignación será nula. Por otro lado, tenemos que en las indignidades, estas no son de orden público, son de interés privado. Por eso la facultad de exoneración de estas en algunos casos. Como segunda diferencia tenemos que cuando existen incapacidades, no se puede diferir la herencia o legado, ni será el llamado al asignatario a suceder, pues este no existe legalmente. Por otro lado, tenemos que en la indignidad puede proceder la delación y asimismo el indigno también podrá recibir la asignación. Como tercera diferencia tenemos de que el incapaz no podrá recibir la asignación, mientras que el indigno podrá recibir la asignación y conservarla hasta que el juez dicte por medio de sentencia su indignidad. Como cuarta diferencia tenemos de que para que una persona sea declarada indigna, el juez deberá dictar una sentencia. Por otro lado, para que una persona sea incapaz, esto no será necesario, pues esto ya está de pleno derecho. Por otro lado, tenemos que las incapacidades se clasifican en absolutas y relativas, mientras que las indignidades son siempre relativas, puesto que se refieren a un determinado caso. Asimismo, las incapacidades son intransferibles, mientras que las indignidades son transferibles. La incapacidad constituye un vicio de la titularidad que puede ser relativa o absoluta de la relación jurídica sucesoral, mientras que la indignidad representa un vicio o anomalía en la vocación sucesoral. Espero que con esta información les haya quedado claro lo que es la capacidad sucesoral y todo lo que se desprende de ella. Igualmente, espero que se animen a investigar más sobre el tema y todo lo relacionado a lo civil y sucesión. Muchas gracias.